contratos no se los suele leer nadie. Tú no sueles firmar un papel cuando vas a un gimnasio, ¿no? Es una tablet, ¿verdad? Y aceptas las típicas cláusulas, le echas una firma. ¿Qué pasa con esa competencia desleal que puedes encontrar de un empleado? De llamarle la atención porque, oye, de repente te estás llevando a este cliente a tal sitio a entrenar. Que te hace corazones contigo un día, al día siguiente está en el local de enfrente haciendo la misma masa, ¿no? Sería una cláusula de no competencia, pero esa cláusula de no competencia estamos hablando de un monitor, no de un alto ejecutivo. ¿Te crees que se ha llevado un cliente? Si ese cliente ha estado un mes en tu gimnasio, era tu cliente, pero es un cliente de un mes. Recuerdo que en su segunda sesión, durante un peso muerto, le pegó un petardazo en la espalda, que se quedó en el sitio, se quedó súper rígido. Y claro, yo, con pocos meses abierto, con tan poca edad, sin tan poca experiencia, por un momento, o sea, para el mundo dije, a ver qué ha pasado aquí, si se ha hecho daño. El cliente puede estar intentando, digámoslo claro, estar estafando. Volarla. Efectivamente, estar creando un escenario falso para cualquier interés que él tenga, cogerse una baja laboral o lo que quiera. ¿Qué cláusulas innegociables, según tu criterio, debería tener ese contrato de alquiler? ¿Quieres empezar tu actividad económica? ¿Quieres ya alquilar tu local? ¿Quieres empezar a andar, a funcionar? Y sí que te pueden colar por ahí algún gol. ¿Cómo se puede defender un gerente ante una situación de impago de un cliente? Te dije en su día el clásico procedimiento. Pues estamos grabando. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias. Primer podcast del canal. Y bueno, te presento Carlos Quinto, especialista legal para empresas. Y bueno, hoy he querido traerte aquí por el hecho de que hay un tema muy importante y muy de atenderlo en cuanto a nuestro sector en gerencia de centros de entrenamiento, que es el tema legal, ¿no? Todo lo que preocupa a un gerente en aspectos legales, como cómo protegerse en accidentes con clientes, cómo blindarse con trabajadores, cómo negociar contratos de alquiler, de venta, ¿no? Todos esos aspectos legales, o incluso impagos con clientes, que uno al principio cuando empieza no sabe, o que poco a poco, conforme tiene el centro abierto, pues le van sucediendo cosas y dice, uy, pues esto es tema de abogado, no es tema de abogado. Vamos a intentar hoy hablar de todo esto y que podamos echarle una mano al resto. Pues muchas gracias por tenerme, por la invitación. Para mí también es no el primer podcast del canal, sino mi primer podcast personal. El mío también, ¿eh? O sea, hay que decirlo. Esperamos que salga muy bien y sea de mucho provecho para pues esa persona que quiere empezar, ¿no? Sí. La andadura de empresarial y en este caso concreto con montar un gimnasio, que se diría coloquialmente. Efectivamente, como dices, esto puede acarrear demasiados problemas si no estás bien asesorado. Y la función del abogado no solamente es salvarte cuando tienes el problema, sino lo que es prever ese problema y evitarlo antes de tener que sacar la espada a pasear y a salvarte delante de un juez, por así decirlo. Vale, pues vamos a por ello. Vamos con el primer bloque. Yo el primer bloque que he pensado es el tema de accidentes con clientes, ¿vale? Vamos a suponer que ahora mismo estamos en un modelo de negocio que es un centro fitness boutique, donde se hacen entrenamientos grupales o individuales, y eso quiere decir que siempre hay un entrenador durante todo momento de la sesión, y un cliente tiene la mala fortuna de hacerse daño, es decir, sufrir un accidente. Entonces a mí me gustaría preguntarte, para abrir la veda de todos estos temas, aspectos legales, A empezar fuerte. Eso es, ¿qué debería hacer un centro de entrenamiento cuando pasa esto, ¿no? ¿Cómo se debería actuar y qué riesgos tiene o cómo te puedes proteger ante posibles casos de accidente? Bueno, lo primero de todo, tener, yo diría, un contrato, ese contrato que tienes con el cliente, ¿no? En alguna cláusula en la que figure que tiene una aptitud física, que conoce el funcionamiento de las máquinas. Todo eso nunca está de más tenerlo. Que voluntariamente digan ellos, ¿no? Efectivamente, todo el mundo que se ha inscrito a un gimnasio suele tener esa cláusula en ese contrato en el que dice que, oye, que es una persona capaz, ¿no? Sí. Estás apuntando en un gimnasio, ¿no? A un curso de, no sé, de hacer algo artesanal, de panadería, algo de eso. Entonces, tiene sus riesgos para la salud y efectivamente Vas a mover pesos, efectivamente, diferentes ángulos. Bueno, en el caso en el que me pones, como te decía, que para empezar fuerte con el asunto, que es que una persona tenga un problema físico en el centro, en el gimnasio. Sí. Bueno, tenemos obviamente la vertiente, digamos, el plano humano, ¿no? Yo recomendaría tener a los monitores o cualquier persona que esté en sala, obviamente que tenga un protocolo interno para saber actuar desde el punto de vista personal, ¿no? Yo siempre digo que si tú
de primeras te muestras un poco a la defensiva porque alguien ha tenido un problema en tu centro, si te ves te muestras a la defensiva, a lo mejor esa persona puede intentar, no intentar, cree a lo mejor que ha hecho algo mal el centro, ¿no? O sea, actuar con naturalidad. Ya. ¿Qué ha pasado? Ver si se puede efectivamente las cámaras para ver efectivamente Algo muy importante, con imágenes muy Muy importante para ver lo que ha pasado realmente, porque el cliente puede estar intentando, digámoslo claro, estar estafando, Colarla. efectivamente, estar creando un escenario falso por cualquier interés que él tenga, cogerse una baja laboral o lo que quiera, Sí. te quiero decir. Entonces, en ese sentido, tenerlo todo muy documentado, ¿vale? Con testigos, y si hay un monitor, pues este monitor tiene pues un deber de supervisión, entonces esta persona también va a poder informar al centro de lo que ha pasado. Entonces, un poco lo que sería eso, acotar ese escenario para que sea lo más real y fidedigno a la realidad, ¿vale? Vale. Y esto que comentabas, por ejemplo, del contrato, es Sí. indiferente si es físico, si es digital. No, un contrato digital, al fin, físico, o sea, físico realmente tú no sueles firmar un papel cuando vas a un gimnasio, ¿no? Vale, sí. Te suelen poner una tablet, Sí. ¿verdad? Y aceptas Vale. las típicas cláusulas, le echas una firma. En ese contrato, los contratos no se los suele leer nadie. No vas a poner, obviamente, cláusulas abusivas, pero sí que vas a poner ese tipo de cláusulas, como puede ser la aptitud física o cualquier cláusula que, digamos, libere al gimnasio de que si una persona tiene un accidente con una pesa, pues Claro. obviamente no va a ser quizá porque la pesa esté en mal estado. Sí, Eso sí. sería bastante remoto, sino porque a lo mejor esa persona ya venía con algún problema muscular, alguna operación, cualquier tipo de... Vale. A mí me gustaría contarte mi primera experiencia, que no la conoces, con un accidente. Ujú. Y luego sí que me gustaría recordar contigo cuando ya contacté contigo, que es cuando ya pues tratamos laboralmente sobre aquel caso de la rodilla, no sé si te acuerdas, hace Sí, ya unos años. me acuerdo, sí. La Elíptica o algo así. La elíptica, correcto. Pues bueno, yo recuerdo que esto nos remontamos ya a 2017, yo tenía 24 años, acababa de empezar con mi centro de entrenamiento, era un entresuelo, suelo de madera, material que parece que era de casa, ¿no? Este que puedes comprar para que te saque de un apuro. A tu comedor. Y recuerdo que tuve un alta de un cliente, Diego, aún sigue siendo cliente después de 8 años. Por eso creo que dices su nombre, porque, porque si no, lo diría igual. si no corten. Bueno, y recuerdo que era un hombre que venía muy motivado, tenía esa necesidad rápida de perder peso y no sé qué cuota le vendí, pero era una cuota que podía venir muchísimas veces en la semana y recuerdo que en su segunda sesión, durante un peso muerto, Ujú. le pegó un petardazo en la espalda que se quedó en el sitio, se quedó súper rígido y claro, yo con pocos meses abierto, con tan poca edad, sin tan poca experiencia, por un momento, o sea, para el mundo dije, a ver qué ha pasado aquí, si se ha hecho daño o cómo puede acabar todo esto, ¿no? Entonces yo recuerdo que tuve ahí dos conflictos. Uno de ellos es el hecho de poder manejar el entrenamiento, porque era un entrenamiento en grupo, sin descuidar a esa persona que ahora mismo estaba en el suelo, que no se podía mover, ¿no? Terminar esa clase y luego toda la preocupación que tuve en el día, porque esto fue como a las 5 o 6 de la tarde, de haber tenido una persona que se ha hecho daño, que se ha podido hacer daño por mí y que se iba al hospital, porque se fue, no pudo acabar la clase, se fue sin ducharse y me dijo, oye, me voy al hospital a que me pinchen. Oh, Ya que me yo hagan ya un reconocimiento médico. Claro, yo diciendo, a ver si esta persona puede tomar acciones conmigo y a ver yo si lo tengo todo bien o Sí. cómo proceder, ¿no? Y recuerdo que esa noche pues no pegué ojo, yo le pregunté, oye Diego, ¿qué tal? Pues mira, estoy esperando a que me pinchen. Y ya no me contestó nada y fíjate que solo no dormí una noche porque al día siguiente, por la mañana, dijo, oye, estoy algo mejor, todavía no me puedo mover mucho, pero voy a ir a entrenar porque confío en ti y sé que ha sido cosa de pues un mal movimiento, estado de forma físico, llevo muy poco entrenando Calentamiento. y es algo normal y voy a seguir. Sí que es verdad que te pido pues que me adapte los ejercicios, que sea una sesión más liviana. Oye, el hombre vino también al día siguiente, ya digo, estaba muy motivado y poquito a poco pues fuimos aprendiendo ese peso muerto y la verdad que descansé en el sentido de, oye, esta persona no ha tomado acciones legales conmigo, pero ojo, porque esto puede ser muy peligroso si se lo hubiera cruzado el cable y me hubiera dicho... Nunca lo puedes saber, te quiero decir. Al fin y al cabo, esa noche, bueno, como bien decías, primero tenías esa fase personal de lidiar con Diego y atenderle y luego continuar con tu sesión. Pero efectivamente tú nunca puedes, precisamente producto de esa ignorancia, permíteme que te lo diga, ignorancia legal, te puede crear esa ansiedad de decir, bueno, que una persona se lesione en mi gimnasio es algo normal, común, suele pasar.
no hay nada mal hecho, puedo dormir tranquilo, están todas las máquinas bien, tenemos todo tipo de licencias, tenemos, digamos, Claro. todo controlado. Es un día más en tu sesión y no debería Sí. pasar nada, efectivamente. Ahora bien, luego existen otros, digamos, detalles, que a lo mejor hablamos de ellos, que pueden estar en tu gimnasio, que pueden ser puntos débiles, y ahí es Sí. donde sí que te Sí. pueden, digamos, pueden abordarte Claro. con más recursos legales. Sí, ahí me gustaría tratarlo más adelante. Claro, yo en ese momento mi preocupación era, oye, lo tengo todo bien, mi seguro que cubre, tengo el seguro de responsabilidad que me decían que en su momento contraté. Ujú. Claro, pero bueno, no pasó nada, pero sí que me hizo despertar un poquito el decir, oye, voy a asegurarme de que lo tengo más o menos todo bien, Ujú. ¿no? Porque tampoco conocía mucho. Por un momento ni se me ocurrió contratar con un abogado, porque claro, no fue a más, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que luego 2 años después, que ahí es donde ya tratamos laboralmente tú y yo, cuento la situación. Ni siquiera estaba ejecutando yo la sesión, ya tenía un equipo más grande, en una instalación mucho mejor. De repente un trabajador me llamó y me dijo, oye, que Alberto se ha luxado la rodilla haciendo un ejercicio en la elíptica. Ujú. Uf. ¿Cómo encajo esto también, no? Que es a cargo de un empleado mío Ujú. y que se ha luxado la rodilla y resulta que ha montado, vamos a decir, un pollo de Ya. no me puedo mover, Ya. llama a la ambulancia. Ya. De hecho, el empleado llamó a la ambulancia. Ya. Cosa que nosotros teníamos un protocolo más o Eso iba a menos... preguntarte, el empleado tenía un protocolo Había fijado un que debe protocolo ahí de seguir, actuación, ¿no? Pero... no perder los nervios Exacto. y hacer lo primero que te diga la Claro, persona que... claro. Sí que es verdad que yo decía, oye, si no es estrictamente necesario, pues ambulancia, que venga la ambulancia a pie de calle. Montando aquí. Claro, la imagen que damos también un poco en una zona Sí, céntrica como es donde estamos nosotros. Pero bueno, fue el caso, me imagino que el entrenador también pues, se agobiaría un poquito. Ujú. Y esta persona, pues sí que luego al día siguiente, además de yo interesarme por él y decirme Sí. que estaba mal, que se le había salido la rótula, me mandó su abogado un correo y ahí es donde dije yo, Ya. vamos a contactar con Carlos Porque bueno, ese pies en la tierra. cliente en ese caso lo que hizo fue, yo entiendo sin mala fe, lo que hizo fue al final ponerlo en manos de un especialista para decir, oye, esto que me ha pasado aquí es por mala suerte, ha pasado algo, alguien tenía que estar aconsejándome cómo hacer ese ejercicio, el monitor tenía un deber de Claro. supervisión, pero ese deber de supervisión abarca que tú te hagas una luxación en una cinta, o sea, perdón, en una máquina elíptica. O sea, Claro. no estamos yo hablando creo de que esa persona estuviese haciendo, a lo mejor, no en el caso, Sí, sí. un peso 2 veces, intentando levantar 2 veces su peso, haciendo el pino puente y que el monitor estuviera con el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tendría una culpa invigilando, es decir, tiene la culpa porque debería estar vigilando Ajá. lo que está pasando, pero en este caso estaba haciendo, el cliente estaba haciendo un ejercicio normal y corriente. Sí, controlado dentro de una máquina, unos ejes de efectivamente. movimiento, o sea que tampoco... El seguro... A ver, yo lo primero que hice fue conectar las cámaras, la grabación y ver, oye, Eso, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaba el entrenador? Al fin y al Si cabo había lo que tienes, supervisión eso es. y si el cliente no echó el cabra. Efectivamente, al fin y al cabo lo que tienes que hacer es, como decía, conseguir hacer un parte, perdón, de ese accidente. Como tú dices, un Sí. protocolo interno. Oye, ¿qué se hace en este momento? Se hace un parte, se pregunta un testigo, se revisan las cámaras, contactamos al seguro. Todo esto en menos de 24 horas. Claro. Al mismo tiempo estás asistiendo al cliente, pero no tires, digamos, todo este trabajo que juega en favor del centro, no lo tires por la borda por llamar a la ambulancia y que al final ahí el tío se vaya ya al hospital y no sabes lo que ha pasado, no has revisado las cámaras, la cámara estaba apagada, yo qué sé, lo que sea. O sea, ante un escenario como el que te cuento yo, ¿no? Un accidente, recomiendas establecer previamente, obviamente, un protocolo, ¿no? Que los empleados o tú como gerente sepas tranquilamente lo que ha pasado. Vale, vamos a hacer un parte. Esto, ¿quién estaba aquí al lado? Coméntame, testigos. Dime tal, dame tu número de teléfono si te tengo que llamar para comentar más lo que pasó. Veamos las cámaras. Apuntas la hora a la hora concreta en la que ha sido el evento. Y con tranquilidad. Y como he dicho al principio, no hay que ponerse a la defensiva, ¿no? Porque quizá eso puede hacer que la persona tenga rechazo. Hablando coloquialmente, se huela algo y claro, gente porque se ha puesto tan nerviosa por esto que ha pasado. No, con naturalidad. Sí. En una luxación, te quiero decir. Si no es por nuestra culpa, es una luxación. Exacto. Tu cuerpo es de carne y hueso, no. Sí. No tiene más. Vale. A ver, este hombre, por eso contacté contigo, recuerdo que me envió un correo por parte de su abogado, o sea, su abogado se puso en contacto conmigo y lo primero que me dijo en el correo, que era súper escueto,
ha sucedido esto, por eso me pongo en contacto con usted. Ujú. Dígame el número de póliza de seguro y compañía de seguro. Ujú. O sea, iban, no sé a lo que iban, ¿no? Pero por suerte, y ahora lo puedes contar tú, no pasó nada. ¿Por qué? Porque teníamos todo pues, en regla, ¿no? Efectivamente, si tú tienes las normas de seguridad y de uso de maquinaria y de elementos del gimnasio claras, tenemos esa cláusula en ese contrato que firma el cliente de que está apto físicamente. Ujú. Tienes, obviamente, aceptado que él es responsable de lo que hace en ese gimnasio, ¿no? Sí. Entonces no puede estar controlando con una persona, yo qué sé, haga un ejercicio rocambolesco. Correcto. El monitor le puede decir en el momento, oye, que eso no se hace así, y ya en el momento ya ha pasado el problema, ¿no? Ujú. Ahí está la frontera de Sí. esos problemas. Teniendo todo eso controlado, te quiero decir, salvo que tu monitor esté con el Instagram atendiendo una llamada de espaldas a la clase y mirando por la ventana y la gente esté haciendo el pino puente porque les ha puesto antes de hacer el pino Ya. puente, salvo en esos casos, no deberías tener ningún problema por accidentes en un gimnasio, por accidentes dentro del ejercicio de un gimnasio. Cosa diferente, y hay otros tipos de accidentes que pasan en los gimnasios. A veces el suelo mojado. está mojado en los cuartos de baño, pero es que eso pasa en los restaurantes, Sí, pasa en una pero peluquería. es importante, ¿eh? O sea, El cartelito ese, exacto. el cartelito ese, Un cartel amarillo te salva la vida. ¿te crees que ese cartel es, no sé, un poco de atrecho, como en las películas, ¿no? Es Sí, para, sí. para adornar el carrito Sí, sí, de la sí. limpieza. No, no, es que No, ese no. carrito puede decir Cuando el suelo esté mojado, ponlo. que si está mojado, tú has pasado por ahí y eso estaba puesto. Sí. Y mira, aunque suene mal, igual está el hombre que se ha caído y Se ha partido la cabeza. se ha dejado el espinazo ahí, pero tú lo primero que haces es foto al carrito con La situación, lo de, cómo estaba el entorno. efectivamente. Y no ha sido un entorno prefabricado. No se ha caído Correcto. este hombre y hemos puesto el Sí. carrito y, Que ha sido así. y lo del cartelito al lado. No, hombre, que suene rocambolesco, pero la realidad supera la ficción. O sea, luego los casos que se te presentan en sede judicial Ujú. a veces son, ya te digo, superan la ficción, o sea, no te lo puedes Ostras. creer de cómo son. Entonces, aunque suene muy de película, pues cartelito también delante y te olvidas de muchos problemas. Eso es, genial. Vale, y quería preguntarle también si el escenario cambia en una gran superficie, como por ejemplo un gimnasio mucho más grande, donde ya hay un monitor atendiendo a 300, 400 metros cuadrados, donde hay usuarios que vienen sin cita previa, hacen su ejercicio por su cuenta y, casualidad, pues, alguien se hace daño y... Pero en un escenario en el que hay muchos clientes... Sí, por ejemplo, un Basic Fit, por ejemplo, un gimnasio Sí. grande, donde pues, en una sala puede haber 100 personas Sí. y un solo monitor, pero que no está supervisando como tal, sino que está encargado de la sala Ya. y alguien haciendo ejercicio. ¿Cambia algo? ¿Estás hablando de lo mismo, de un mismo protocolo? Yo diría que estamos hablando de lo mismo porque no debería afectar... No se puede dejar a un monitor que sea perfecto cubrir las 100 personas con sus 100 contextos. No es esa que haya un monitor no quiere decir que esas 100 personas vayan a estar protegidas, ¿no? O asesoradas directamente por él. Yo creo que no diría que cambia eso mucho el escenario para el gimnasio. Perfecto. Bueno, entonces para cerrar este punto de accidentes, importante grabarse a fuego, tener esa normativa escrita, ese escrito voluntario Sí, de que cláusulas estoy apto. en el contrato del cliente de actitud física, de que tú juegas bajo tu responsabilidad, ¿no? Perdón. Sí, Juegas bajo tu responsabilidad en el sentido figurado, obviamente, ¿no? Es correcto. un consumo responsable, ¿no? O sea, si tú levantas las pesas, Vale. tendrás que saber un poco cómo levantar las pesas. Si eres novato, pues ya lo hablas con el monitor. Yo soy completamente novato, tal. Y recuerdo también que en su momento ya me dijiste, oye, ¿tienes el DNI de esa persona? Al final también, ¿no? Esa recogida de datos personales. La recogida de datos es fundamental. Luego, efectos de identificar a esa persona para cualquier gestión. Pero quizá eso también lo comentáramos hablando más de lo que es la reclamación de cuotas. Perfecto. Ahí sí que es más importante tener fichado al cliente. Genial. Por supuesto que sí. Pues cerrado el tema accidentes, vamos a abrir otro melón que da mucho dolor de cabeza al gestor o al gerente, y es la relación laboral con los trabajadores. A mí me da la sensación, Carlos, en este tiempo que llevo ya pues, en el sector, en estos años, como que el empresario legalmente está mucho más expuesto que un empleado. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, es una pregunta muy abierta porque podemos remontarnos a una conversación más de tipo político,
que no es la idea del podcast, pero bueno, lo que está claro es que la legislación española sí que obliga más al empresario, en este caso al gerente de un centro de gimnasios, le obliga más a blindarse por escrito. Es decir, al fin y al cabo lo que estamos hablando aquí es que si un empleado, un monitor, alega que ha hecho horas extras, al final te van a pedir a ti un ejemplo, estoy poniendo, un fichero, ¿no? Sí, el registro de horas, de entrada y salida. Claro, tú tienes que tenerlo por escrito. En el momento que no tengas por escrito y tú dices que ha hecho 8 y él dice que ha hecho 20. La razón la tiene él. Efectivamente. Pero porque tú, como empresario, pues oye, tienes más medios, más capacidad, ¿no? Para llevar a cabo eso. No vas a pedirle a una persona, a un empleado, que lleve su agenda con sellos, te vaya a ti recabando los talones y lo tenga en su casa y él... No, eso es un poco tu obligación. Pero este ejemplo vale para todos. O sea, al final lo que te obliga la legislación española es a eso, a tener todo por escrito, ¿no? A tenerlo todo, a blindarte por escrito. Ajá. Puede ser desde un prisma a lo mejor ideológico, tú puedes considerar, joder, qué molestia es lo que me obligan aquí en este país, ¿no? A llevarlo todo en regla, tal. Pero desde un punto de vista legal, yo digo, bueno, gracias a que es así, te obligas tú mismo a llevarlo todo muy controlado y si tú realmente eres responsable, es un gestor responsable, si lo tienes todo por escrito, pues obviamente hay escenarios que no se pueden controlar desde ningún punto de vista, ni posiblemente con el mejor asesoramiento jurídico preventivo. Sí. Pero como decía, esta corriente ideológica política que obliga al empresario, ¿no? a estar muy preparado, pues también es algo que se puede presentar como desventajoso, pero se puede dar la vuelta, como todo en la vida, y hacer de ello una ventaja y protegerte contra cualquier problema. Hablabas de la actuación preventiva. Sí. Vamos a hacer doble clic ahí. ¿Qué documentación puede tener el gestor para blindarse ante pues, una situación en la que tengo que despedir a alguien o esta persona, pues no sé, me lo invento, no está viniendo a trabajar o no está cumpliendo sus funciones? Pues ¿qué debería hacer el gestor de entrenamiento para quedarse tranquilo y decir, oye, yo ya he hecho ese trabajo preventivo, todo lo que me venga después, oye, estoy tranquilo, vamos a ver cómo va sucediendo? Bueno, primero fundamental, como toda empresa que tiene trabajadores, es tener un contrato laboral con tu trabajador, pues que abarque, como digo, la realidad supera la ficción. O sea, porque tú pongas de más, no pienses que estás sobrecargando un contrato con cláusulas. No, puedes poner muchos escenarios. Al fin y al cabo, un gestor de un gimnasio trabajas con redes sociales, ¿no? Pues sí. A lo mejor para otro sector no es tan fundamental matizar nada en relación a redes sociales, a imagen, a uso de redes sociales, a captación de clientes en redes sociales, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al tema, lo que te decía, es un contrato laboral. Un contrato laboral que cubra muchas cláusulas, que cubra muchas situaciones. Vamos a entrar en eso si es posible. Fundamental. Eso sería más específica. Lo que estamos hablando más generales sería la jornada. ¿Qué tipo de jornada? ¿Qué tipo de funciones realiza? ¿No? Porque luego al final un trabajador, una persona que es un monitor, puede alegar que ha estado poco más que haciendo de comercial. Ajá. Si tú tienes por contrato que esa persona tiene bonus por captación de clientes, luego que no alegue que está trabajando muchas horas captando clientes y que no cobra por ello. No, tú puedes estar trabajando muchas horas para captar clientes y si no traes clientes no cobrarás. O sea, establecer bien las funciones horas extras, por establecer muy bien las funciones, ¿no? No esperes de tu trabajador, no esperes funciones que no le asignas y que él no espere o no considere que tiene que hacer cosas que no cobra por ellas, porque por ahí vuelvo otra vez a lo mismo, la realidad supera la ficción. Hay gente que luego dice, considera que ha estado trabajando de más, fíjate, yo ahora mismo estoy aquí captando clientes y yo aquí no debería estar captando clientes, debería estar simplemente llevando a cabo la función, la sesión del entrenamiento de tal. Bueno, pues todo eso, funciones, cláusulas, tipo de jornada, registro, lo que hemos hablado del tema horas extras. Eso es obligatorio. Eso llevarlo tú muy claro, para que luego no te digan, hice 25 horas extras en agosto. No te acuerdas y tú, como que 25, tengo 3 partes firmadas solamente, ¿no? Correcto. Pagaré 8 horas extras, no 25 días de horas extras, ¿no? Por ejemplo. Ya ves. Si tenéis reuniones, por ejemplo, esto es una cosa que siempre a veces se olvida la gente, si tenéis reuniones, los monitores, con lo que es el gestor, etcétera, tenéis reuniones, esas reuniones como una vecindad, como una comunidad de propietarios.
hacer algún acta, por ejemplo. ¿Ah, sí? En alguna, sí, algún acta, si han habido alguna modificación, algún cambio de alguna cosita de protocolo interno, ese tipo de cosas. Oye, que conste que estamos todos enterados de que se ha cambiado la forma en la que tenemos que actuar cuando pasa tal cosa, ¿no? Ostras. A ver, que todo esto obviamente no está firmado en sangre, no, Yeah. no te va a vincular de una forma extraordinaria, pero todo, como digo, Lo todo recomiendas. suma porque luego hay muchos supuestos, muchas Hay cosas. confusiones, ¿no? Digamos. ¿Te acuerdas cuando nos reunimos y Exacto. Ricardo me dijiste qué tal? Y te dicen, pues yo no me acuerdo. ¿Cómo que no? Mira el acta. Y se Exacto. mandó el acta por Y email. está firmado por todos. No, al estar remitida, si han acudido a esa reunión, Sí. han acudido a esa reunión, constan como asistentes, es un poco como lo vecindario, como las Vale. comunidades de propietarios. No van a impugnar el acta, ¿no? No estamos hablando de que esto no es una Ya. comunidad de vecinos. Pero oye, si no está, el acta no miente, no dice que fulanito de tal aceptó llevar a cabo, no sé, entrar el primero para encender todos los focos y yo qué sé. Pues si no consta nada raro, que no sea una mentira, no van a ponerse en contra de eso. Pero yo te lo digo a efectos de que en un acta conste esas pequeñas reuniones que a veces son pequeñas por no importantes, pero son pequeñas y hay veces en las que sí que hay contenido importante que debe, digamos, oficializarse. Pues me parece muy buena recomendación. Y yo Actas de hasta ahora no lo he aplicado, pero ya te digo que a partir de ahí lo. Tampoco es cuestión de ir ahí con el No, boli pero sí, me parece importante. y el post-it para todo lo que pase, no, pero bueno, pero... Buena recomendación. Vale, y entrando en esa parte de cláusulas, explícitamente, por ejemplo, ¿qué cláusulas o qué tipo recomiendas en un contrato? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, ya un tiempo atrás yo hablé contigo y dije, oye, ¿qué pasa con esa competencia desleal que puedes encontrar de un empleado, ¿no? Mientras está trabajando contigo o cuando deja de trabajar contigo y hace sigue unas conductas un poco extrañas o de llamarle la atención porque, oye, de repente te estás llevando a este cliente a tal sitio a entrenar cuando es mío o... ¿Recuerda lo que hablamos? Sí, a ver, bueno, estamos hablando de un caso en el que un monitor, digamos, de tu gimnasio dejara de colaborar con Por vosotros. Entonces, no le vas a prohibir que sea monitor. Estamos en Alicante, no le vas a prohibir que sea monitor en Madrid. Vale. No vas a poder controlar si un vecino que es madrileño, que está en Alicante pasando las vacaciones, ahora está en Madrid y a aquel le da clases. Eso no vas a poder controlar. Ahora bien, un caso más real es algún monitor de tu gimnasio, de aquí de Alicante, de algún gimnasio colaborador que sea de Alicante. Se monta él una pequeña un local donde... Suele suceder. Eso suele suceder con todos los sectores. El que te hace corazones contigo un día, se va al día siguiente está en el local de enfrente haciendo la misma masa, ¿no? Bueno, la idea es tener una cláusula que sí que, como tú hablabas, competencia desleal, sería una cláusula de no competencia, pero esa cláusula de no competencia, estamos hablando de un monitor, no de un alto ejecutivo. Va a abarcar, no sé, 6 meses. Poco tiempo. Que en 6 meses no pueda montarte el gimnasio enfrente o algo así. A mí me parece un tiempo bastante razonable porque sobre todo cuando alguien está caliente es cuando sale de la empresa y tiene a sus clientes y ya calientes. Quiere montar todo y ya tiene todo, exactamente, como tú dices, tiene todos los clientes calentitos. A punto de que vente conmigo que yo te lo hago más barato. Comiendo la cabeza meses previos, ¿no? Oye, pues he pensado que me voy a ir y me voy a montar tal. Pues hablando en concreto de una cláusula que pudiera tener un contrato laboral con este monitor X, sí. Pues una de esas sería de no competencia, pues 6 meses, porque no estamos hablando de que sea tu mano derecha en el gimnasio un gestor, ¿no? No estamos hablando de un socio, tal. Que no sería abusivo 6 meses. No sería abusivo 6 meses, no sería abusivo que sea en la misma ciudad o a un radio de 5 kilómetros. Es que hay que especificar. No hablemos de ciudad porque una ciudad ya como Alicante es grande, entonces no pueden montar un gimnasio en 6 meses. Eso ya estamos hablando de que habría que meterse ya en otros. En estudiar mucho el caso. Sí. 5 kilómetros, la zona del barrio, 6 meses. Que no te puedan hacer. Una zona en la que a ti te proteja. Y todo eso luego al final hay que probarlo, ¿eh? Te quiero decir. Que tú te crees que se ha llevado un cliente y yo qué sé, si ese cliente ha estado un mes en tu gimnasio, era tu cliente, pero es un cliente de un mes. Eso como luego pruebas que esa persona, no sé, te está robando una cartera de clientes, ¿no? Vale. Todo tiene su matización, pero bueno, resumiendo, una cláusula de no competencia de 6 meses en un radio 5 kilómetros, digamos, en tu gimnasio, es algo que tiene mucho sentido, digamos. Perfecto. Hablábamos también,
Perdona Sí, dime. que me adelante, pero a lo mejor también estábamos hablando del asunto de redes sociales, de la Sí, venga, imagen, eso... que eso también es muy importante en vuestro sector, porque al fin y al cabo lo que a veces la gente hace, si salen en vídeos, esos monitores salen en vídeos, ¿verdad? Yo recuerdo que me hiciste una pregunta entonces que yo me quedé pensando y dije, ¿en serio alguien va a prestar atención a esto, Por no? el tema de que tú sales en un Sí, sí, vídeo, sí. ese vídeo a lo mejor se hace viral, ¿no? Sí, hoy en día puede pasar. Y se puede monetizar. Sí. Hay veces, hay personas, o sea, hay, perdón, empresas que tienen sus favoritos para salir en redes sociales, o tienen mejor presencia, y a lo mejor hay personas que siguen este gimnasio, no porque yo vaya a ir al gimnasio, porque yo soy a lo mejor de Argentina, pero me Ajá. gusta en este gimnasio la imagen que tiene, en concreto las 3 monitoras que Sí. salen, o los 3 monitores. Sí, sí, sí. Entonces, claro, llega un punto, eso se puede hacer viral, puede tener repercusión, es tu imagen, este vídeo, ¿por qué tiene visitas? ¿Por mí o por la imagen del gimnasio? Correcto. Hombre, pues sería bueno tener claro en cláusula de que tu imagen la estás cediendo al gimnasio, ¿vale? Vale. O Muy sea, si importante. luego tú tienes a bien hablar con el gimnasio para que te cite y si luego tu perfil privado quieres tener más seguidores porque Ajá. te llena el ego, me parece muy Sí. bien, pero la imagen tú estás trabajando por el gimnasio, llevas la camiseta del gimnasio, entonces ahí no intentes monetizar, ¿no? Ujú. Ese cameo que haces porque trabajas para el gimnasio. Claro. Claro, que si no lo tienes escrito puede ser Espero no haya sido que... muy críptico, pero yo Ya. creo que se me entiende, ¿no? Sí, 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 te entiende perfectamente, pero vamos. Que si no lo tienes escrito puede ser que alguien diga, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué no cobro por ello, no? Efectivamente. Oye, que por mi cara bonita Ya puedo también ves, ¿no? He cobrar, visto que ¿no? tiene un buen resultado, que se Efectivamente. puede... Intuyo que se monetiza o que el centro se Efectivamente. ve beneficiado. Efectivamente. A lo Oye, mejor quiero mi a parte. lo mejor no me interesa ser monitor ya. Me interesa También. más ser el modelo que sale haciendo de monitor en Sí, Instagram sí, sí, sí. para las imágenes. Es un aspecto a cuidar mucho. Cláusula sobre uso de la imagen, de la cesión, de su imagen en redes sociales. Eso me parece muy Muy importante. adaptado a la sociedad actual y Ya ves, ya al ves. modelo de negocio actual también. Totalmente. Y por cerrar este tema, ¿cómo un empresario, como un gestor, se podría proteger ante esas bajas, vamos a decir, Ujú. fingidas o alargadas en el tiempo, o que nunca ves que acaben y sin embargo esta persona pues está entrenando yendo a su gimnasio del barrio, está yéndose a la playa y disfrutando de la vida y realmente lo que dice que le pasa no le impediría trabajar porque, oye, es evidente que su día a día Ujú. está siendo como es y yo como empresario a mí no me gustaría tener un empleado que en 12 meses no viene a trabajar porque Sí, en tepitos y flautas la baja médica se le va renovando y sí. no hay forma de ni de despedirlo, Ujú. ni de que se incorpore a trabajar, ni que me sea productivo y sin embargo me está suponiendo un gasto. Sí. ¿Cómo protegerse un poco de esto? Bueno, protegerse de eso. Eso es difícil porque lo que es el fraude, digamos, ese fraude laboral de bajas, ya sabes que en España eso es casi cultural. Ujú. Eso, de hecho, es un fenómeno que ha crecido en Y los tanto. últimos años. Si no me equivoco, digamos, no solo se afianzó, sino que se disparó a partir del tema de la pandemia, etcétera, ¿no? La gente pues empezó a trabajar más desde casa, a ver las mieles de estar desempleado, pero cobrando o trabajando desde casa menos. Entonces, bueno, dicho ese contexto, porque justifica que sea muy difícil, obviamente, controlar eso y es uno de los riesgos que tiene siempre la empresa. Pero bueno, los primeros 365 días del año, se supone que esas revisiones, todo esto lo cubre el médico de cabecera. Estamos hablando de que es el médico que te ve a ti por un dolor en la garganta, por un tal. Vale, una vez pasado esto, ya sí que entra en juego lo que viene siendo el Instituto Nacional de Seguridad Social en cuanto al tema de poder emitir informes, realizar revisiones, ¿no? Ya digamos que si ha pasado ya ese periodo de un año en el que te hace esas revisiones el médico de cabecera, ya tú ya como empresario sí que puedes decir, bueno, esto ya, este hombre todos los viernes se coge una baja, ¿no? Ujú. Todos los Tal viernes cual, le tal duele, cual. Todos los viernes desaparece. todos los viernes desaparece, Que no voy a efectivamente. trabajar, Efectivamente, porque me ha me pasado encuentro mal. tal cosa. Claro, ahí es cuando tú también a la mutua colaboradora le puedes pedir que le remita al Instituto Nacional de Seguridad Ujú. Social que realicen informes, que emita informes, que haga no una averiguación, pero sí que
controle un poco a ver qué pasa en concreto con esta persona. No estamos hablando de que estés espiando a nadie ni poniendo un detective, que eso también sabemos que Es otra vía, ¿no? es otra profesión que funciona muy bien también los detectives privados. Se pueden recoger pruebas. Efectivamente, todo eso luego al final, si no, no existiría la profesión de detective privado para esas cuestiones, es algo muy recurrente. Pero bueno, si no queremos meternos en esas cuestiones tan, digamos, pues que suponen un coste para el empresario y tal, sí que estamos hablando de que hay mecanismos, en este caso el INS o tu mutua colaboradora, para pues revisar esas bajas, etcétera. Dependiendo también de si estamos hablando de una contingencia profesional, o sea, ha habido un problema físico, esa persona tiene un problema de salud a raíz de su profesión, o sea, una enfermedad, digamos, una enfermedad, una molestia porque eres monitor, pues si te duele mucho la espalda será a raíz de que me he lesionado en el gimnasio, no de cuando salgo con la bici por la tarde. Eso también, efectivamente, contingencia profesional, contingencia común. En este caso estamos hablando de que los monitores realizan actividades en un centro deportivo, realizan actividades físicas. También es muy difícil saber cuándo esa persona se ha lesionado. Fue el momento haciendo la sesión o porque le gusta montar en la bici del campo los sábados. Como vuelvo a decir, muy difícil controlar todo, muchos riesgos, pero un poco esas herramientas sí que están a la mano del empresario para intentar mitigar eso, que como digo también es algo lamentablemente cultural en España y yo creo que en la sociedad en general. Ya ves, o sea que yo como empresario sí que podría contactar con mi mutua y decir, oye, esta persona está en esta situación, lleva tanto tiempo tal. En el caso de contingencias profesionales. Vale, en ese caso. Efectivamente. Y curiosidad mía, ¿el empleado sabría cuál es el motivo por el cual se le llama, no sé, a revisión? Es decir, ¿se enteraría de que mi jefe lo ha pedido? No explícitamente, pero si tú al final estás de baja, ¿quién va a pedirlo? ¿Tu jefe o tu mujer? Bueno, ¿qué se sabe? Bueno, nunca se sabe. Volvemos a lo mismo, la realidad sobre la ficción. Totalmente. Perfecto. Vale, pues me queda todo claro y creo que lo has explicado todo muy bien. Vamos a abrir otro melón, que es el tema de los impagos. Cuando un cliente no paga o viene un poquito todavía sin pagar y se va, que esas cosas pasan. Porque yo contigo, es que te explota ya muchísimo en estos años, ¿no? Pero tú me pusiste un concepto en la cabeza que pues, jamás me lo había pensado y sabía que existía, obviamente, porque no me dedico a esto, que es el concepto de monitorio. Exactamente, el procedimiento monitorio. Exacto, o sea, vamos a hacer clic en esta cuestión. El santo grial para reclamar. Total. O sea, yo he recurrido a él muy poquito, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales que, oye, ¿el cliente ha cumplido la normativa? No. ¿Me la está jugando? Sí. Oye, pues yo voy a reclamar un poco lo que es mío por derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede defender un gerente, un centro de entrenamiento, ante una situación de impago de un cliente? Cuéntanos. Como te dije en su día, el clásico procedimiento monitorio, al fin y al cabo es el ABC de la reclamación de pequeñas deudas. En este caso, un procedimiento que no necesitas ni abogado ni procurador, se recomienda, tengo que barrer para casa, se recomienda abogado, por lo menos se recomienda abogado, procurador también, porque bueno, estamos hablando de cantidades que no superan los 2.000 euros. Entonces, estamos hablando en tu caso de pequeñas cuotas. Sí, eso es, sí. Que lo recomendable, lo que se suele hacer con los abogados, así lo hicimos, es que tú recabas unas pequeñas cuotas de diferentes clientes o de un mismo cliente y al final ya tienes una cantidad un poquito más abultada, ¿no? Y lo que haces es al fin y al cabo tener una deuda que es vencida, líquida, exigible, es el clásico, entonces documentada, por supuesto, o sea, tienes una deuda porque hay un vínculo entre vosotros, ¿no? Totalmente. No es que te deba dinero por una cena, no te dé dinero porque viene al gimnasio, hace uso del gimnasio, de los servicios del gimnasio, tiene acceso del centro. A la aplicación. Efectivamente. Al final el centro cuenta con esa persona. Efectivamente. Entonces, nada, es pruebas. Para todo suma. Si tú tienes un WhatsApp que le dices, oye, Miguelito, acuérdate que la cuota el mes pasado, que no tal. Sí. Puedes seguir viniendo, que aquí somos simpáticos, pero somos majos, te atendemos, ¿no? Pero que bueno, la del mes pasado, que la domiciliación, que canceló, que se rechazó, que no sé qué, que si lo pagabas en efectivo, que no vienes por aquí, o pasa
pasas corriendo por la recepción. Que este sector da mucho pie a, oye, como hay tanta cercanía, nos ponemos caras, debo ser más laxo contigo como cliente, Sí. porque no es, como decíamos antes, el basic fit el basic fit y que voy y nadie sabe quién soy y bueno, no tengo esa libertad de decir, oye, pues venga, este mes no te puedo pagar, pero al siguiente de verdad que sí. Son muy duros conmigo porque es una grande superficie, sin embargo aquí, que es una unidad de negocio pequeña, Claro. que te veo todos los días o día sí, día no, Bueno, hay más confianza. En ese caso, al final, tú, no sé, ¿de qué estamos hablando? ¿Una cuota de qué? ¿60, 70? Sí, a ver, yo te digo la verdad. Una cuota básica. Estamos en 90, 120 euros, que por esa cantidad yo te digo que no me voy a pelear, aunque yo tenga razón porque no has cumplido la normativa, no has avisado con tiempo, incluso has venido a clase o a una sesión, porque a veces se da la situación de que he empezado el mes, he consumido una sesión de grupo, vale, somos laxos, ¿no? Pues venga, hasta el día 5, día 7 quizás, te damos ese tiempo para pagar, ¿no? No sabemos cuándo cobras o cuándo puedes y cuándo no. Pero claro, si encima estás viniendo y de repente dices, oye, que no aparezco más, o haces bomba de humo y ni siquiera sabemos nada de ti, aunque yo tenga esa razón, no me peleo por esas cantidades, ¿no? Pero si nos vamos ya a un servicio mucho más premium, como un entrenamiento individual, Sí. que igual son cuantías de 300, 400 euros, pues ahí es donde yo reconozco que sí que toma acción con lo que estamos pero, hablando. por ejemplo, a lo mejor no tomas acciones legales con este procedimiento monitorio para una persona por una cantidad de 100 euros, pero esa persona a veces se multiplica, son 10 personas en esa situación. Totalmente. Claro, ya No es tener te deben 1.000 euros. Sí. Ya, pues vas a un abogado y le dices, oye, mira, tengo estas 10 personas que me den 100 euros cada una. Pues tú puedes decir, qué bien, no hace falta abogado para métete tú en un procedimiento monitorio, a preparar documentos. La recomendación es que te lo lleve un abogado. Efectivamente, y ese abogado te dice, pues mira, te llevo este precio por lo que es, va a ser un pack. Sí, es un pack, ¿vale? Sí, pues eso es mejor a copiar. Y efectivamente, y si salen todas bien, pues me llevo un pequeño porcentaje. Sí. Te quiero decir, un incentivo de que la cosa salga mejor. Y eso es el procedimiento monitorio. Pero para eso tenemos que tener pruebas sólidas. Exacto. Pruebas sólidas de que esa deuda es exigible. O sea, que puedes decir esa deuda que ha vencido, que ha pasado el plazo para abonarla y que efectivamente es tangible, es líquida, es dinero real, ¿no? Y ahí viene lo que decíamos al principio de la normativa, ¿no? O sea, si tú firmas que estás conforme con la normativa, ¿no? Que las cuotas se abonan de tal fecha a tal fecha y que si no quieres seguir como cliente, pues tienes que comunicarlo antes de tal fecha y tal. Eso sería una de las pruebas. Una política clara en el contrato que tú firmes con el cliente, una política clara de periodos de vencimiento, de plazos de pago, política de pagos. Sí, muy importante. Cláusula, política de pagos. De tal día a tal día tienes el plazo para pagar. Después de eso, ya te puedo tocar la puerta, por así decirlo. Yo ahí descubrí contigo que este proceso es muy sencillo. Muy sencillo. Es muy sencillo. Tú tienes el DNI, los datos, la dirección a la que comunicar. La deuda clara, efectivamente, donde se le va a notificar, el juzgado le va a notificar a esa persona, porque esa persona va a tener 20 días para poder oponerse a ese procedimiento monitorio. Que no suele pasar, ¿eh? No suele pasar porque es perder el tiempo y también perder el dinero. Porque si al fin y al cabo, y más si saben es que tienen razón. Además, oponerte, lo que suele hacer, y eso ya lo vemos desde el prisma de, digamos, como abogado de personas a las cuales les han reclamado también dinero, obviamente. Los abogados siempre jugamos en otros equipos. Efectivamente, tú te puedes oponer porque a lo mejor la deuda no está tan clara, ¿sabes? No es algo tan exigible como tú puedes creer que es. No hay un vínculo, una relación de servicio, de contrato tan clara. Y entonces ahí sí que se abre un poquito la brecha. Por eso insisto en que tengas como empresario, como gestor de un centro de deportivo, esa deuda muy acotada. Es decir, vencida, exigible, líquida, relacionada a una persona de carne y hueso, identificada con DNI, con su fichita, todo bien puesto. Y a todo esto, la ley de protección de datos al día. Estamos tratando sus datos. No, y es una de las preguntas que me hiciste, me acuerdo. Oye, el tema ¿cómo lo tienes? Oye, pues hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Y es que si no te pueden tirar un poco por eso. Oye, ¿por qué tienes tú mis datos? ¿O que te da el consentimiento a almacenar mis datos? Efectivamente, no. La cláusula de datos es un clásico que siempre se tiene que firmar antes de la casilla, antes de echar la firma. Luego la gente obviamente no la lee, pero bueno, los datos están cedidos por esa persona a los efectos y al uso
del gimnasio, de la actividad del gimnasio, no estás diciendo en esa cláusula, voy a vender mis datos a Sí. una empresa que trata con datos porque tengo un segundo negocio de tratamiento La de datos, publicidad, no lo es que el sea, caso, ¿no? efectivamente. Y luego el uso de la imagen. Pero bueno, que esto, aprovechando que hablamos de los datos, el Sí. uso de su imagen, si sale en un vídeo de la red social, pues en este gimnasio puede Exacto. salir en un vídeo de pasada. Y eso Ujú. no vas a ponerme una denuncia por vulneración de la intimidad, Ya. de cualquier cosa así, ¿no? Bueno, eso ya sería Sí. otro tema. Vale. Bueno, pues muy, muy interesante. Vamos con el siguiente tema, que es algo ya, pues, más general y que se puede dar en casos puntuales en la trayectoria de un centro de entrenamiento, como puede ser cuando voy a empezar un centro de entrenamiento o me quiero trasladar o quiero renegociar el contrato de alquiler Ujú. o compra. ¿Qué cláusulas innegociables, según tu criterio, debería tener ese contrato de alquiler o de compra, ¿no? Si al final te vas a decidir comprar un local para ti y que no, bueno, pues no se rían en tu cara. O yo recuerdo que la primera vez que hice una negociación así, ¿no? Con 24 años, como decía antes, no existía ChatGPT tampoco, o sea, buscabas en Google o preguntabas a alguien que había hecho un contrato parecido y Existían los blogs jurídicos sí, que igual nadie di se con leía. alguno, no me acuerdo, pero eso que buscas y dices, oye, lo que me están mandando, ¿no? Que además te pasan ellos el borrador, esto que está bien, no Ya. está bien, ¿qué les digo yo de sumar? Bueno, me decías la palabra innegociable. Bueno, Sí, sí, para que no te pase si yo, factura a claro, futuro. si yo soy tu abogado, serían innegociables muchas cláusulas. Lo que pasa es que Vale. para el departamento jurídico de la otra parte también son innegociables que no se pongan como a ti te gustaría, ¿no? Entonces, ya sabemos que están las clásicas cláusulas que deben obviamente figurar porque juegan en beneficio de todas las partes, como es la duración de un contrato, yo qué sé, como puede ser eh, que ese contrato no se pueda rescindir por ninguna de las partes por su libre Sí, arbitrio, voluntaria, ¿no? de forma voluntaria y sin justificar. Obviamente esas cláusulas son las básicas. Ahora bien, si tú puedes quizá meter ahí como tú puedas, ya te digo, eso de que sea innegociable es muy difícil. Si tú puedes meter, por ejemplo, el tanteo, o sea, tú puedes Vale. estar alquilado en un sitio, el derecho al tanteo, tú puedes estar alquilado en un sitio que por ubicación, tú has sido un visionario, tú sabías que esta zona iba a ir muy bien, Ujú. tú alquilas ahí. Y efectivamente esa zona ¿Te va va bien? muy bien en esa zona. Y montan muchos edificios bonitos y vienen muchos extranjeros y se mueve mucha gente del círculo de otras ciudades a esa zona. Entonces, claro, ese gimnasio, ese local, mejor dicho, al fin y al cabo lo que va a querer el propietario es sacar el mayor rendimiento en ese alquiler. Claro, puede llegar alguna oferta para comprar ese Sí, local. sí. Por lo menos que tú tengas la posibilidad, si te ha ido muy bien, has sido un visionario, Ajá. tu gimnasio te va muy bien, pues a lo mejor tú tienes una capacidad para poder igualar esa oferta que le están haciendo al propietario y adquirir ese gimnasio, pasar de un alquiler a una propiedad. Perfecto. Yo, Pero como digo, perdona Ricardo, no, como dime. digo, luego efectivamente esa oferta del derecho de Tanteo. tanteo, esa oferta efectivamente te la tienen que trasladar de una manera formal Ajá. para que tú veas las cantidades que están ofreciéndole realmente. Y claro, Exacto, que no te estén diciendo una cifra, oye, que me están diciendo eso un también millón de depende un euros. poco efectivamente, depende también un poco de la proyección que tú tengas como empresario. Efectivamente, si tú a 5 años alquilas un local sabiendo que esa zona va a ir a más, eh, si ya tienes la visión de saber que esa zona va a ir a más, a mejor, también sabrás, has hecho un estudio de mercado para saber que ahí vas a tener clientes, Claro. para saber que vas a poder tener una capacidad en el futuro y vas Sí, a sí, sí. poder igualar por lo menos esa oferta para a lo mejor decir, bueno, pues está alquilado 5 años y ahora compro un local. Vale. ¿Y cuál sería tu opinión personal sobre, por ejemplo, yo las 5 veces creo que han sido que he negociado o renegociado un contrato de este tipo? Sí. ¿Por qué crees que esa parte de la propiedad nunca accede, o al menos a mí nunca me ha pasado el que me digan, oye, pues sí, venga, vamos a poner una cláusula de derecho de tanteo? O sea, siempre he recibido un no rotundo, que realmente lo pienso en frío y digo, a ver, si no pasa nada, ¿no? Si a ti te hacen una oferta Ujú. y a mí me lo dices, oye, que me están dando la oportunidad, tengo la oportunidad de vender este local. ¿Lo quieres tú?
Si puedo, pues lo voy a comprar y va a conseguir el propietario esa venta igualmente. Y si no puedo, pues oye, no voy a poder y lo venderé igualmente. Es decir, que al final la propiedad va a acabar vendiéndola igualmente. ¿Por qué crees que no entran? Simplemente, pues habrá que ha sido casualidad y las 5 veces me lleva un no. No, al fin y al cabo el propietario siempre, como todo, barre para casa. Entonces, cuanto menos derechos, Me dé a mí, ¿no? cláusulas jueguen a favor de la persona que está alquilada, pues mejor, ¿no? Sí, sí. Luego también, igual también te puede haber pasado con el derecho, se suele meter en un pack derecho de tanteo y de retracto. Es decir, no solamente es igualar la oferta para comprarla, sino si en caso de que la vendieran, tú te enteras que han vendido tu el local donde estás alquilado, y dices, no, tengo derecho a que esa venta, digamos, hablando en términos coloquiales, desaparezca y se retrotrae todo al principio. Es decir, eso no ha pasado nunca porque es que yo estoy interesado en el local. ¿Has visto lo que te estoy contando? Sí. Si tú fueras propietario, no te interesa. No te interesa. Tú quieres que Ricardo alquile, pague cada año, no haya límite de subida a esa renta, sea de acuerdo a la normativa. Muchas veces es abusiva. Se ha probado que ha habido límites abusivos. Te voy a decir una cosa más y es... Dime. Por ejemplo, no me ha parecido nunca abusivo, pero no sé, quiero saber también tu opinión y cuál sería la recomendación a toda persona que pues, tenga que negociar o renegociar un contrato. Siempre la propiedad para la resolución del contrato, es decir, cuando tú decidas como alquilado finalizar porque te tienes que salir de ese local, porque te ha ido mal, porque te quieres mover a otro sitio, siempre me han pedido, pues eso, avisar con una antelación de 1 año o incluso de 2 años, o no, o avisar con un mes de antelación, pero como dándote a entender que si tú avisas en marzo del 2026, todo marzo es responsabilidad tuya abonarlo, aunque no vayas a estar, ¿no? Entonces, a mí sí me ha parecido un poco abusivo, pero también entiendo la otra parte, ¿no? Que al final has puesto el local como tú has querido, lo has reformado como has querido, e igual la propiedad no está interesado luego en tener esa distribución a la hora de conseguir un nuevo alquiler o una nueva venta del local. ¿Pero te refieres para que tengan tiempo ellos para hacer cambios? Yo entiendo que es por eso, pero... Tú te quieres ir del local. Claro. Y siempre me ha parecido... tiene que haber un preaviso. Oye, sí, me voy a ir en tal mes. Siempre está, pero que siempre me ha parecido muy abusivo que aunque tú avises con la obligación de 1 mes o 2 antes, tengas que hacerte cargo de todo el año. O se ve que aquí en la zona de Alicante pues lo hacen muchos así. Pero vamos, ha sido muy poco inflexible siempre. Yo te diría que de 5 contratos que tengo vigentes, pues en 3 está puesto eso. El que yo ya sé que si me quiero ir un día, en el día de mañana, voy a esperar a noviembre, octubre, porque a final de año es cuando estaré ya libre de pagar, ¿no? Y cumplir con el contrato. Sí, que no te quieres ir en febrero porque al final tienes que pagar. Es tontería. Tienes que pagar desde febrero a diciembre de ese año. Sí. Es algo abusivo, tenemos capacidad de negociación de decir, oye, es que esto es muy abusivo, me estás obligando a abonarte 12 meses cuando quizás tengo una necesidad 2 meses previos a que termine el año a irme y no tengo por qué decirte desde febrero que me voy y hacer... Pero eso también pasa hasta en vivienda. Sí. Todo el tema de los alquileres, tanto en vivienda como en locales, está siendo muy cambiante, tanto el control de los índices para subir la renta como todo el tema de lo que es la rescisión, para tú decir, oye, que me quiero ir, pero me quiero ir, no me hagas pagar 8 meses de alquiler, que me tengo que ir en no sé, en marzo porque ha pasado algún problema familiar y me tengo que ir a otra ciudad. En el tema locales juega un poquito a favor el hecho otra vez de que el empresario pues tiene, digamos, capacidad económica. Fíjate, aquí es un poco un contrapunto entre un empresario que se puede considerar como alguien pudiente, ¿verdad? Y luego un tenedor, un tipo que tiene un local en propiedad y lo tiene alquilado. Entonces, y capaz, puede ser también un gran tenedor, o sea, puede ser una persona que tenga 10 locales. Entonces ahí, fíjate, chocan dos personas que están vistas por la sociedad como personas pudientes y con capacidad, ¿no? Y ahí, en cambio, es un poco más como la ley de la ley de la selva, ¿no? No está tan protegido como puede ser una persona física que tiene un alquiler de una vivienda. Entonces, en ese caso, son riesgos, son problemas más que se pueden sumar a la mochila del empresario, efectivamente. Y pensando mucho en el interés que puede tener el gerente, ¿qué le recomendarías tú
a la hora de redactar ese contrato para evitar, igual es volver a lo mismo, ¿no? Pero Sí. para evitar el que te puedan echar en un corto periodo de tiempo porque alegan, no sé, me lo invento, o que te suban muy abusivamente la cuota de alquiler. No, vamos a ver, es que no es tanto negociar, tú tienes que negociar las cláusulas, obviamente tú no vas a firmar un contrato que de primeras tenga cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo, o sea, hay veces que obviamente la cláusula abusiva lo es, pero muy poco, digamos, y tú no lo percibes, Correcto. o tu equipo legal te dice, hombre, esto se puede considerar en el futuro abusivo si se enfoca así, o sea, bueno, la idea es que efectivamente tú no te van a poner un contrato que es netamente abusivo, porque en cuanto haya un conflicto, te vas a ir a un juez y el juez va a identificar esas cláusulas abusivas y aquí paz y después gloria, te quiero decir. Ya. No quieras meter un gol, luego va a haber una revisión del VAR, entonces no. Pero sí que es verdad que a veces pues tú quieres empezar tu actividad económica, quieres ya alquilar tu local, quieres empezar a andar, a funcionar, y sí que te pueden colar por ahí algún gol. Ahora bien, la pregunta era, me venías a decir si qué cláusulas habría que Sí, negociar. ¿qué recomendarías o Bueno, para que no te pase eso, efectivamente ¿no? no te van a poner una cláusula en la que digan que te pueden subir el alquiler, no sé, en relación al índice que se inventen ellos o a las cuestiones que se inventen ellos. Sí. Por ahí no te van a intentar Sí. meter el gol porque ya estamos ya todos un poco curados en salud. Respecto a la cláusula que es el límite a la subida de la renta. Luego otra que hablábamos era el de hecho de tanteo y retracto. Eso, como te decía, que no la incluyan, te la tienes que comer. Eso Total. no la han incluido, pues bueno, pues no la han incluido como tantas otras personas hacen. Y no sé, obviamente tienen que venir también con el contrato pues una serie de licencias, en anexos, etcétera, para que efectivamente tú estés alquilando un gimnasio, no estés alquilando, no sé, una sala diáfana donde luego no puedes hacer ningún tipo de actividad porque no hay licencia de actividad, no Vale. hay ventilación, no hay salubridad en general, no Ujú. tiene para el tema sanitario, el tema de Vale. duchas, etcétera. Obviamente de eso, aunque parezca muy obvio recomendarlo, pero se dan esos casos también, Sí. sin duda alguna. No solamente para centros deportivos, sino para otro A tipo todos de, ámbitos. de actividades. Claro. Restaurantes, salidas de humos. Sí. Vale, muy bien. Yo para cerrar este tema, sí que me gustaría recordar contigo aquella vez que trabajamos, ¿no? Que al final, pues lo he dicho, yo abuso mucho de ti en este tiempo. Y me gustaría contar aquella anécdota de cuando tuve dificultades a la hora de desarrollar una actividad en una de las salas porque la arqueta, no sé si te recuerdas de ello, la arqueta de la comunidad del edificio empezó a rebosar mierda, vamos a decirlo así claramente, y luego resultó, tras varios vaciados y recurrencia en el suceso, ¿no? Que salía pues todas las defecaciones por las duchas, que es que resulta que si esa arqueta tenía que evacuar a un alcantarillado, pues no había alcantarillado. Pero claro, no sé cómo sería de grande eso, pero cada 3 meses pues había que meter la manguera y vaciar. Un edificio, ¿no? de 14 viviendas, pues cada 3 meses ya sabemos que hay que vaciar, ¿no? Y entonces, curiosamente... Bueno, continúa, perdona. Curiosamente, pues bueno, se descubrió, se picó el suelo, claro, se supone, pues, para paralizar la actividad. De hecho, la arqueta estaba en medio de la entrada y obviamente, pues, el alcantarillado, el supuesto alcantarillado, iba en dirección hacia la puerta peatonal. Claro, esa puerta peatonal condenada porque hay que levantar el suelo y hacer la obra correspondiente. Claro, eso supone una pausa de la unidad del negocio. Claro, no solo por el impedimento de que tengo un agujero o tengo una entrada cerrada, sino también el olor que hace. No, y el hecho de que tú alquilaras, iba a decir compraras, que serían peor todavía porque lo tenías en propiedad. Claro. El hecho de que alquilaras un local que tiene podemos hablar de vicio oculto. Sí, eso es lo que quiero tratar contigo. Es un problema que tiene ese local que no conocías. También eso puede afectar al tema de licencias, o sea que a lo mejor te meten ese gol, ¿no? Diciéndote que sí, esto evacúa todo perfecto a la red de saneamiento. Claro, o sea, yo cuando hice el contrato, ¿no? Y firmé, oye, de hecho, no entiendo el fenómeno, ¿no? Pero hasta
en un año No hasta pasó un año nada, después no pasó nada. no pasaba nada. Sí que es verdad que de vez en cuando olía raro, olía. ¿no? Primero se empiezan con los olores. Sí. Pero vamos, que no entiendo nada que en un año no pasase y tengo entendido que años atrás tampoco había pasado. Pero luego a partir de ahí cada 2 meses había que vaciar, ¿no? Pero claro, yo firmé un contrato con ciertas condiciones, ¿no? Del local y claro, esto a mí me pilló por sorpresa y entiendo que al propietario también, porque cuando vino Aguas de la ciudad, dijo, oye, es que resulta que no hay alcantarillado. Ya, que estaba mal conectado. Claro. Bueno, en el tema del que tú hablas, que hablas de Aguas de la ciudad, Aguas de Alicante, podemos decirlo así, efectivamente suele ser recurrente que en las conexiones, pues hay algunas que estén fuera de servicio, otras que no estén conectadas. En este caso, volviendo a lo que es el tema legal, estamos hablando de posiblemente que no conociera ese propietario ese problema. Seguramente, a ver, de hecho, a ti no te puso problemas en ese sentido. No me puso problemas. Problemas en cuanto porque esa obra que se hizo. Eso corrió a cargo de la comunidad, pero entiendo yo también, Carlos, que es un poco porque yo insistí en que fuera así. Sí. Quiero decirte con esto que si yo hubiera dicho, pues mira, lo apaño aquí, llamo a fulanito y a menganito, me lo hace. Que me lo hagan ellos. Contacto con Aguas de Alicante y que me lo arreglen, pierdo 20 días de actividad o a medio gas el lo hubiera gimnasio. Asumido yo, seguro, ¿no? Y seguro. Pero aquí ya pues informar a la comunidad, el seguro de la comunidad también vino a valorar, mi seguro también. Y al final pues se arreglaron y se dieron cuenta de que es que no estaba bien hecho y era cargo o responsabilidad de la comunidad. Eso ¿no? ya es más difícil para que tú cuando alquiles un local puedas ver ese tipo de problemas. Sí, es difícil. Pero me ha hecho pensar que quizá no hemos tratado cuando tú alquilas un local, pues igual que cuando compras una vivienda o un local, efectivamente eso no tiene que estar libre de cargas. Sí. Tiene que estar libre de cargas, no tiene que haber o de cuotas en comunidad, no tiene que tener ese local unos impagos en la cuota de comunidad o libre de cargas, me refiero, hipotecarias o de cualquier otro tipo. Claro. Pasa a veces que te contacta alguien que compra un local y ese local ha ido mal otras veces. Sí. Por eso lo ha comprado ahora, porque esa esquina no rinde bajo ningún negocio, por así decirlo, y al fin y al cabo se encuentra con que tenga alguna carga. Y esa carga se supone que es una deuda, y esa deuda te la está pidiendo el banco, y tú has comprado. Eso ahora se suele ver menos, porque ahora ya está todo muy digitalizado, el tema de pedir notas al registro, certificaciones registrales, para tú saber que efectivamente tu propiedad está libre de cargas. Pero bueno, que cuando hablamos de libre de cargas, como en este caso, que son cargas no físicas, es decir, es algo que está en la nube, ¿no? Ese local debe dinero, ¿no? Está hipotecado o lo que sea. Y luego cargas, como en tu caso hablas, ya algo tangible como es un problema en la red de saneamiento, en la conexión con las aguas municipales, etcétera. Que ahí dependerá, jugará el factor de si lo conocía el propietario, no, la comunidad. Yo quería contar esta anécdota porque, claro, es una situación en la que yo desconocía completamente, ni me hubiera podido imaginar que no existiera un alcantarillado. El propietario no lo sé, a día de hoy tampoco, si lo sabría o no, pero sí que es verdad que me dio pie a, primero, a no hacerme cargo de esa obra, porque al final fue ciertamente una obra pequeña, y luego también esa capacidad de negociar con el propietario y decirle, oye, duró 3 meses la historia. Sí. En estos 3 meses que yo no tengo una actividad habitual, oye... A medio gas. Sí, o sea, no tienes tantos clientes, no puedes tenerlo a tope. Y que si hay ruido y si hay ruido de obras y hay olores, polvo, yo no quiero estar ahí haciendo... No, y luego el polvo de la obra, o sea, me dio cierta potestad para decir, oye, no me voy a hacer cargo del alquiler por estos motivos, porque no puedo tener mi actividad normal y habitual. Yo tenía la suerte, como bien sabes, que tenía acceso por otro lado, o sea, es un local que está unido a otro local y mi centro pues funcionaba, vamos a decir, casi normal, pero en esa sala en concreto, esos 100 metros cuadrados, estaban condenados era imposible, o al menos en esos 3 meses hubo una temporada en la que no, por el olor, por el agujero que había y por todo lo que suponía, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues bueno, habiendo hablado de todo, para cerrar el podcast sí que me gustaría hacer un breve repaso, ¿no? Con ciertos tips. Entonces, hablando al principio de los accidentes, ¿no? De cómo protegerse del accidente con un cliente, por repasar así sin enrollarnos mucho, ¿qué tips 2, 3 dirías así a cámara? Oye, esto es lo que tiene que tener un gestor de entrenamiento para no verse en riesgo o una situación desagradable o que le quite el sueño cuando un cliente se hace daño en sus instalaciones.
Bueno, con el cliente lo que estábamos hablando era primero el protocolo interno para que tus empleados sepan cómo trabajar, o sea, Ujú. cómo actuar ante eso. Obviamente, tema licencias, seguro del centro en regla, todo obviamente, no solamente para cuando pasan estos problemas, sino también para cualquier revisión, de inspección que te pueden hacer. También Ujú. hemos hablado a lo mejor de esos asuntos, pero también lo meto por ahí. Alguna he sufrido yo y si lo tienes todo en regla, mejor. Efectivamente. Entonces, yo creo que cada año sí que sería bueno, como tú dices, tener una revisión de esos contratos que tenemos con los Vale. clientes. Digamos, cada un periodo de un año. Sí. No me parece excesivo, no me parece demasiado tiempo. Yo creo que Incluso hacerlo con un abogado. se puede controlar. Efectivamente, enséñame contratos Exacto. o enséñame el modelo de contrato que tienes tú con los clientes actualmente, ¿no? Vale. Porque a veces tú firmas un contrato con un cliente, pero la sociedad es dinámica, cambia y te tienes que adaptar. No te vale el contrato para un cliente que lo hacía hace 5 años, ¿no? Ni el modelo, me refiero, la plantilla, ni para tu trabajador, porque hay cláusulas nuevas, todo cambia, obviamente. Eso, tenerlo al día a las necesidades legales del presente año, Sí, por sí, así sí. decirlo. Por eso te digo, cada año estaría bien. Luego, Hemos hablado también de los derechos del trabajador o sí, cómo hacer esa relación laboral con el trabajador, ¿no? sí, Pues obviamente, pues es obvio, pero igual no es tan obvio. Redactar ese contrato, firmar ese eso contrato, es. ¿no? Que el trabajador trabaje exactamente lo que dice en el contrato, las Funciones, horas, funciones, ¿no? jornada. Para evitar esos sustos y... La historia de ahora con las redes sociales que está muy... Yo puedo decirte, Carlos, que el mayor dolor de cabeza que he podido tener son problemas con esa relación laboral con un empleado. Porque el contrato igual aquí no lo dejaba claro o porque ha sido una baja y la reincorporación es un tanto difícil. O sea, mi recomendación es que si hay que prestar atención a algo de lo que estamos hablando hoy, Contrato laboral. sí, o sea, lo laboral Sin tenerlo duda, al dedillo sin duda. y con un apoyo de un abogado que Dando te por pueda hechos que asesorar lo mejor. dando por hecho que las licencias y los permisos están todas Correcto, perfectamente. correcto, correcto. Pero bueno, como me preguntabas más sobre el tema con el cliente, pues bueno, con el Sí. cliente también. El cliente y el contrato laboral con tu monitor, yo creo que son Van de la mano. exactamente, van de la mano en ese Perfecto. sentido. Tienes que tenerlo muy atado. Eso es. Y luego, bueno, tips sobre los impagos. Hemos hablado del monitoreo, algo muy sencillo. Sí. Entonces, bueno, 2, 3 tips que digas tú, oye, si tienes que centrarte en algo para evitarte que te dejen púas hablando mal, Sí. ten en cuenta esto. Bueno, ese contrato con el cliente va a tener una cláusula de política de pagos y luego tú, como hablabas, la relación con el cliente ahora es mucho más cercana, ¿verdad? Muchas veces al final los gimnasios se comunican por WhatsApp, ¿no? Se dan avisos por WhatsApp, ¿verdad? En grupos, oye, el gimnasio va a permanecer cerrado tal día, ¿no? Pues de la misma forma que se le manda ese mensaje de tal, se le manda un mensaje de estimado cliente y si lo queréis tutear, pues lo tuteáis. Sí. Te recordamos que en el mes pasado queda pendiente de abono la cuota de septiembre del 24 y este es esta es la cantidad. Tal. Eso ya es una prueba de que esa persona posiblemente te vaya a contestar. Te vaya a decir, Vale. te lo pago en 2 días. Si te dice que te lo paga en 2 días, te está reconociendo que te debe algo. Vale. ¿No? Son pruebas. Son pruebas. Son pruebas. Son Hoy en día el pruebas. WhatsApp sirve. Por ejemplo. Sí. No, claro, WhatsApp. ¿Audios también? Yo preferiría por escrito. Vale. Y te meto aquí el latinajo de verba volan, scripta manen, las palabras vuelan, los escritos permanecen. O sea, Perfecto, perfecto. mejor por escrito, sí. Vale. Y muy bien, bueno, hemos hablado de muchas cosas, se nos quedan muchas cosas en el tintero que yo animo a la gente pues, a que deje su comentario sobre, oye, y concretamente qué se habla de esto, esta situación, bueno, todo lo que quieran decir, pues que nos escriban en comentarios. Pero mi última pregunta sería, como abogado, ¿qué recomendación le harías al gerente de un centro de entrenamiento a la hora de comunicarse o tener una relación con un abogado? Es decir, ¿hablarías de una minuta cada X tiempo para tener acceso legal cuando fuera necesario o más un acceso puntual bajo tu experiencia, ¿no? Sí. O según que, no sé, pues si tienes 2 centros o 3 centros, igual es una minuta a lo mejor porque tienes 20 empleados. Claro. Si estás solo tú y un empleado o 2, pues igual, no sé. No, depende mucho del contexto, por supuesto. Si tú tienes también tu experiencia como gestor, te puede dar idea de que tú a lo mejor en tu gestión, por lo que sea, adoleces más de problemas laborales, ¿no? Pues a lo mejor lo bueno no es que un abogado
te lleve todos los problemas laborales que tienes. Será mejor que un abogado entre y te mire por qué tienes esos problemas laborales. A lo mejor tienes unos contratos terribles, ¿no? Yo qué sé, por el tipo de cliente. Estamos hablando de que a lo mejor ya los centros especializados que me hablas tú, ya con una revisión de personal, o sea, perdón, con una monitorización, ¿no? Con más personalizado y tal, a lo mejor el tipo de cliente, por el precio, el target de ese cliente, a lo mejor es un cliente que tiene un poder adquisitivo mayor y te suele dejar menos púas. No es tan recurrente estar presentando monitorios, ¿no? Llevándote ese control de deudas con un abogado. Depende mucho del concepto de la casuística que tú tengas como gestor. Yo recomiendo que si tú tienes bastantes centros o tienes un centro, que sea uno, pero que tienes bastante plantilla, tienes bastantes clientes, al fin y al cabo lo que es mejor es que cada mes, pase lo que pase, eso está hablado con tu abogado, lo que pase, yo te llevo la gestión legal. No vas a ir siempre al caso concreto. Sobre todo si tienes mucho. Es que no tendría sentido. No tiene sentido. Sería barrer para la profesión, pero no vas a decirle a un cliente, no vas a... Sí, te cobro por cada caso suelto, porque al fin y al cabo no es práctico tampoco para ninguna de las dos partes. Genial. Pues nada, por mi parte listo. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que todavía sigo aprendiendo de ti y sé que a futuro, por suerte no, pues vamos a tener que seguir hablando y echando pulsos. Y bueno, para todos los que nos están viendo o escuchando, me gustaría decir que te pueden encontrar en Instagram, ¿no? @carlosquinto_abogado y tu página web carlosquinto.tilda.ws. Ahí está, en mi Instagram. Ahí en mi Instagram pueden contactarme por privado o a través del formulario de la página web y... Que todo lo que hemos hablado hoy, pues lo tratas, es tu día a día. En este caso estamos hablando de que por nuestra relación personal de amistad tú tienes esos negocios que son gimnasios. Bueno, has tenido esa experiencia con gimnasios, pero vamos, que al fin y al cabo estás abierto el sector de los servicios y así amplía a otros negocios y al fin y al cabo la casuística, como estamos hablando, suele ser muy parecida. Problemas en lesiones, caídas, lo mismo da que sea que... Una comunidad de vecinos, ¿no? Lo mismo da que sea que te caes de la silla de un restaurante que te resbalas en la banca del gimnasio. Genial. Pues bueno, creo que ha sido un estrenazo espectacular hacerlo aquí contigo y nada, muy agradecido de que hayas estado aquí conmigo. Muchas gracias. Espero que nuestro primer podcast haya quedado muy bien. Seguro que sí. Muy bien, gracias.